¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, hermanos y amigos que nos acompañan a través de este medio? Reciban un saludo cordial de su hermano Adén Luján en los controles y un servidor Carlos Flores de la Iglesia de Cristo que se reúne en Maywood Myers en Odessa, Texas. Estamos aquí para grabar una serie de lecciones que nos ayudarán a entender acerca de lo que es la oración que nosotros elevamos a nuestro Dios. Dice la escritura, ¿verdad? Que hay que orar sin cesar, hay que ser constantes en la oración, de manera en que pues nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos para ello y que fluya, ¿verdad? Como algo normal en la vida de cada uno de los cristianos. Para esto nosotros pues tenemos que ver algunos puntos importantes de lo que es la oración y eso nos ayudará a que nosotros podamos mejorar, ser cristianos que día con día vamos aprendiendo para dar a nuestro Dios lo mejor cada vez en nuestras vidas. Entonces ese es el propósito y les esperamos que ustedes, ¿verdad?, nos acompañen en cada una de las lecciones. Estaremos viendo puntos muy interesantes para que nosotros podamos aprender lo que la Biblia dice y nos habla acerca de la oración. La primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿verdad? Y es válida porque pareciera que todos conocemos o sabemos acerca de ello, pero es importante saber bien qué es la oración. La oración es un medio el cual nos ha dejado nuestro Dios para que nosotros podamos llegar a Él, podamos acercarnos, podamos comunicarnos. Es como aquel teléfono que tenemos nosotros en casa para hablar a nuestros familiares y mantenernos cerca, en contacto. De igual manera, nuestro Dios ha dejado este medio interesante para que nosotros podamos acercarnos a Él. La oración tenemos que verlo también como un medio de adoración. No es simplemente una palabras que vamos a decir nosotros, ¿verdad?, para rellenar un hueco dentro del servicio a nuestro Dios, sino que es un medio también, así como los cantos y otros actos, ¿verdad?, que hacemos nosotros en el servicio de alabanza. Es un medio a través del cual nosotros podemos agradecer y podemos también dar honor a nuestro Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 14 en adelante, dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que es oyente, que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Hablando, ¿verdad?, de esas reuniones que tenían nuestros hermanos y la alabanza que le daba a nuestro Dios, pues tenía que ser algo que se entendiera, que pudiera ser reconocido por todos para que de un solo corazón, de un solo pensamiento, todos aquellos estuvieran unidos a través de la oración para alabar y adorar a nuestro Dios. Es importante entender que la oración es un deseo que viene del corazón. Es algo que tiene que salir de nosotros de manera en que sintamos aquello, que lo vivamos en nuestro ser. No es algo que vamos a decir por aprendizaje, que lo hemos leído constantemente para repetirlo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 1: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. El apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía mucho cariño a sus hermanos y dentro de él existía ese sentimiento sincero del cual quería llevar a Dios para que ayudara a sus hermanos de sangre a poder alcanzar la salvación. Y ese era su deseo y eso fue lo que él llevó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en las oraciones que elevamos a nuestro Padre. Manera en que ella nos ayuda a llevar nuestros deseos para que puedan ser escuchados por nuestro Dios, para que podamos nosotros, ¿verdad?, también alcanzar aquellos deseos que tenemos dentro de nosotros mismos. Bueno, la oración, yo decía al principio, ¿verdad?, que no es algo que tenemos que aprender de memoria, no es un rezo.
Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a orar, tiene que ser algo que salga de nuestro corazón, algo que realmente sentimos. Cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesús para que les ayudara a hacer la oración, los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo lo podemos hacer para nosotros acercarnos a Dios? Entonces el Señor Jesús les enseña, ¿verdad?, a ellos aquella oración que es conocida como el Padre Nuestro. Y les enseña a ellos cómo se debería orar. Y les dice, así tienen que orar. Pero realmente el Señor Jesús no estaba diciendo que ese sería un rezo que ellos llevarían cada vez que ellos tuvieran la necesidad de acercarse a Dios y hacerlo siempre de la misma manera, sino que era un ejemplo que Él estaba poniendo de lo que una oración debería de incluir o puede ser incluido en una oración. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, nosotros lo podemos leer. Y dice ahí, ¿verdad? Dentro de esa oración puede ser incluida la alabanza y tiene que ser incluida la alabanza que normalmente lo hacemos en cada una de nuestras oraciones. Podemos incluir necesidades que tenemos en nuestra vida. También podemos incluir nosotros el perdón de nuestras ofensas y también podemos interceder por otros pidiendo por el perdón de sus ofensas y que también Dios les permita a ellos conocer su camino. También podemos pedir la ayuda a nuestro Dios acerca del maligno, que Él nos ayude a librarnos de las batallas que tenemos contra Satanás. Y esas son las cosas que el Señor le enseñó a sus discípulos. Pero no era que Él estaba poniendo una regla de que eso es lo que precisamente se tenía que decir, se tenía que repetir constantemente, sino que era algo que ellos podían incluir dentro de sus oraciones para nuestro Dios. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos aprendiendo de lo que veíamos o de lo que oíamos, que normalmente para que una oración que eleváramos a nuestro Dios fuera una oración bien hecha, tenía que precisamente incluir cada uno de estos detalles que el Señor habla a sus discípulos. De otra manera sentíamos que esa oración no era válida, que no era aceptada por nuestro Dios. Así que se incluían las necesidades, se incluían peticiones, se incluían intercesiones, aún hasta cuando estábamos dirigiendo la mesa del Señor. Si íbamos a orar por el pan, ahí incluíamos también esas peticiones. Si íbamos a orar por el jugo, ahí incluíamos esas peticiones. Si íbamos a orar por la ofrenda, pues ahí incluíamos también esas peticiones. ¿Por qué? Porque sentíamos que esa era la forma. Si no lo hacíamos de esa manera, entonces no estábamos orando perfectamente y nos sentíamos mal, ¿verdad? Por lo tanto, lo hacíamos de la manera en que fuimos enseñados. Dentro de la Escritura, nosotros podemos ver varios tipos de oración. Y dentro de esas oraciones nosotros vemos las oraciones individuales. Por ejemplo, Salmo 42, dice el salmista, fortalece ante la burla del enemigo. Eso es lo que pide, fortaléceme ante la burla del enemigo. Es lo que está implorando él en su oración. El Salmo 39 pide el salmista por el perdón de sus pecados. Y el Salmo 30, ¿verdad?, da gracias a nuestro Dios por aquellas cosas que ha recibido. También tenemos oraciones en conjunto, es decir, que dos o más personas se unen para hacer una oración. Las oraciones en conjunto son llevadas en una misma oración. No es que cada persona esté haciendo su propia oración, sino que es una misma oración la cual elevan dos o más personas. Y lo vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 24 al 26. Los discípulos, para elegir a aquel sucesor de Judas, dice la Escritura, que se unieron y oraron por encontrar un buen sucesor de aquel Judas que se había quitado la vida por haber él entregado al Señor. En Hechos 4, 23 a 31, también los discípulos, ¿verdad?, se unen en oración para pedir auxilio a nuestro Dios por las persecuciones que estaban sufriendo. En Hechos capítulo 12, verso 5, la iglesia estaba unida orando por el apóstol Pedro, que estaba en la cárcel. Todos ellos en conjunto, unidos en una misma oración. Entonces, podemos notar nosotros, mis hermanos, estas oraciones, tanto como de individuo como también en conjunto, llevan un propósito,
un propósito de llevar a nuestro Dios esos deseos, esos anhelos que tenemos, esas acciones de gracias que nosotros queremos dar a nuestro Dios. Y ese es el camino que Dios ha puesto para que usted y yo podamos llegar a Él y llevárselas para que Él pueda escucharlas y ayudarnos en las resoluciones. Vamos a seguir estudiando algunos puntos importantes, por lo cual le invitamos a que nos siga escuchando y viendo a través de este medio, y estaremos analizando los puntos importantes para ver qué es la oración y cómo puedo orar mejor para honra y alabanza de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, un saludo y nos vemos la próxima.